Regresamos a Iota 1. Continuamos con esta primera parte de las conclusiones a las que hemos arribado luego de haber analizado en profundidad las transformaciones operadas durante el siglo XX en la Iglesia Católica. Habíamos prometido referirnos, al menos así un poco por arriba, a la pérdida de la unidad de culto. Digo un poco por arriba porque sobre esta materia nos hemos extendido ya en el capítulo sobre la reforma litúrgica. La fragmentación, nacionalización e individualización de la liturgia hoy por hoy es algo generalizado. Se alteran los ritos de diócesis en diócesis, no solo en la lengua, según el principio de la vulgarización, sino también en los gestos, según el principio de la expresividad nacional. Esta variedad debida a una especie de participación creativa de los laicos y presbíteros en el poder de la Iglesia para determinar la liturgia a su gusto, se hace de modo que los ritos vayan poco a poco conformándose también a los gustos y a las preferencias no solo de los celebrantes, sino de aquellos para quienes se celebra. Esta deformación es frecuente en los ritos fúnebres y en los nupciales, donde a las personas en situación de duelo y a los esposos se les concede poder asumir el rito como una expresión de su religiosidad personal. Por ejemplo, las exequias se desarrollan a veces con elogio del difunto y otras veces sin él. La variedad ritual se hace de tal forma que en las exequias resulta difícil reconocer uniformidad. El anuncio de San Pablo, fiat qualitas, haya igualdad, de 2 Corintios 8:14, casi ha desaparecido, al menos en la muerte. No voy a repetir aquí lo que ya he dicho sobre la abolición del latín como la lengua oficial de la Iglesia. Se ha conseguido que precisamente cuando la conciencia del género humano ha conseguido fatigosamente ir reuniendo a las gentes por encima de las fronteras nacionales, la liturgia católica levante estas barreras en contradicción con los impulsos ecuménicos y universalistas de la conciencia contemporánea. Recuerdo a los scouts católicos de Lugano que fueron de visita a Canadá, no oyeron nunca misa, ni siquiera en día festivo, porque en aquel país la misa se celebraba en inglés, una lengua ininteligible para ellos. El abandono de la unidad de culto es abiertamente propugnado en Observatore Romano 20 de octubre de 1982, que aplaude la progresiva elaboración de un lenguaje litúrgico y de una eucología compuesta directamente en la lengua nacional. Este paso progresivo, decía el Observatore Romano, es necesario en todos los países. Y también el artículo lamenta que tal adaptación de la liturgia al espíritu nacional no se haya impulsado demasiado hacia adelante y que a menudo se haya contentado con una simple traducción de los libros romanos. Parece que el autor desee ese demasiado que pone en el papel. Contra la disformidad litúrgica nacida del principio de creatividad, protestó incluso Juan Pablo II en las alocuciones a los obispos venidos a Roma para las visitas ad limina. Renueva continuamente la admonición a fin de que la liturgia se haga en estrecha conformidad con las reglas romanas, del Concilio Vaticano II, claro está. Pero la asiduidad misma de la admonición, además de atestiguar la amplitud del desorden, arguye igualmente la ineficacia de la advertencia. Tampoco el Papa cree contrarrestar la desobediencia con actos imperativos generales, porque estos van contra la dirección exhortatoria seguida por la Iglesia postconciliar, y además contradirían a la creatividad, convertida en principio de la acción litúrgica. A los prelados de la nación helvética, por ejemplo,
el Papa les habló el 9 de julio de 1982, deplorando los arbitrarios experimentos litúrgicos a los que los fieles se ven a veces obligados a asistir, y a la unilateralidad con la que se tratan en las parroquias los temas de la predicación. El Papa pidió fidelidad a las prescripciones litúrgicas promulgadas por la Santa Sede, proclamando tal fidelidad como un signo de la reverencia misma debida a la Eucaristía. Pues la reverencia al sacramento, decía el Papa, se mide también, y no en último lugar, por la fidelidad y la obediencia prestada a la Iglesia, y sobre todo por la observación concienzuda de las normas promulgadas por la Santa Sede sobre la liturgia. Esta alocución del Papa sobre el estado de la Iglesia en Suiza fue ocultada por la prensa católica al pueblo católico. Solo después de que la Gaceta Ticinese del 4 de agosto difundiese profusamente la traducción, el diario católico de Lugano no pudo dispensarse de hacer conocer a los católicos el discurso papal que concernía a su Iglesia. Casi siempre pasa esto, ¿no? Cuando el Papa habla en pro de la obediencia, en pro de la tradición, o manifestando su estupor ante determinada locura, incluso en el ámbito litúrgico, esto es ocultado, es traído a menos por las agencias de noticias católicas. Y por el contrario, exaltan todo aquello en donde el Papa habla a favor del progresismo. Parece un verdadero complot por parte de los medios de comunicación oficiosos y oficiales. Una inesperada confirmación de la disolución litúrgica introducida en la Iglesia viene del indulto del 3 de octubre de 1984, con el cual el Papa readmite la celebración de la misa según el rito preconciliar, eliminado de facto por Pablo VI en 1969 al hacer obligatorio el nuevo misal. El indulto provocó malestar en quien lo creía un paso atrás y una retractación de la reforma, y fue aplaudido por quien veía reconocida una reivindicación nada irracional. Es verdaderamente sorprendente la contradicción entre el indulto y la encuesta practicada en 1981 para conocer la acogida del pueblo a los nuevos ritos y al abandono del latín. La conclusión, como ya lo hemos contado en otro momento, había sido que latín y rito antiguo habían dejado de utilizarse en todas partes sin lamentaciones, excepto raros y débiles grupos destinados a una rápida extinción. La conclusión venía unida a un pronóstico. El uso y la petición del latín habrían desaparecido completamente de la Iglesia en muy pocos años. El indulto recuerda expresamente que después de la encuesta de 1981 no existía ya ningún problema en torno al latín y a la Iglesia posconciliar. Vistas las respuestas de los obispos, pareció casi totalmente resuelto, dice, el problema de aquellos sacerdotes y fieles que habían proseguido ligados al rito tridentino. Y sin embargo, después de haber hecho estas afirmaciones, el indulto continúa: cum autem problema idem perduret, etc. ¿Cómo puede perdurar un problema que, por el contrario, según ellos, estaba totalmente resuelto? Se podría dar razón de tal mutación conjeturando que la encuesta de 1981 estaba o mal planteada, o mal descifrada, o era una mentira. Pero es manifiesto que independientemente del modo en que se explique la variación, la Santa Sede ha dado marcha atrás precisamente en un punto sobre el cual se había ejercitado la firmeza de Pablo VI. Debe reconocerse además que en una liturgia diversificada en todas las peculiaridades nacionales que hacen irreconocible para los católicos de un pueblo la liturgia católica celebrada en otro pueblo, y en un sistema que ha sustituido un rito unívoco, unicorde y unicordo por uno polícromo, polifónico y atípico, la unicidad de la exclusión del rito tridentino era, en verdad, una ofensa al tan celebrado pluralismo, por sustraer uno de los elementos más excelentes de la variedad. El indulto se promulgó en el mismo momento en que se celebraba, convocado por la Congregación para el Culto Divino, el Congreso de los Presidentes de las Comisiones Litúrgicas de diversas naciones, reunidos en Roma para recordar el 20º aniversario de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium.
fueron exaltados con el habitual estilo eufemístico los frutos de la Reforma. Y entonces se habló de nuevo Pentecostés, primavera, nueva Epifanía. Se proclamó que la Reforma ha ofrecido la posibilidad de madurar una relación personal y comunitaria con Dios que no era ofrecida antes del concilio. Por lo tanto, habíamos vivido toda la historia de la Iglesia y todos nuestros santos en un estado de inferioridad al que planteaban ahora, luego de que los padres conciliares trajeran la luz. Precisamente en el momento en que la liturgia católica se convierte en un agregado multicolor y en polifonía discorde, se anuncia la existencia de no ya dos voces, sacerdote y pueblo, sino de un único coro. Para ver esto en Observatorio Romano, 24 de octubre de 1984. La exaltación no llegó, sin embargo, a oscurecer del todo la visión del verdadero estado de las cosas. El proprefecto de la Congregación para el Culto Divino, el benedictino Mayer, puso en duda, más bien inclinándose hacia la negación, que con la Reforma la participación interior de los fieles hubiese realmente crecido. Señaló, por el contrario, una disminución del sentido de lo sagrado y de la reverencia hacia la liturgia. Denunció la incongruencia de la frecuencia eucarística en un pueblo que abandona el sacramento de la penitencia. Pero en realidad, todos los informes de las diversas naciones han probado que ubicuamente en la Iglesia está en acto una rápida diferenciación de los ritos, informada por los dos principios que ya hemos mencionado: el de la expresividad humana, moldeando el rito según la índole nacional o local, y el de la creatividad, buscando la autenticidad, otra palabra famosa actualmente, la autenticidad litúrgica en los recursos del sujeto y expulsando la objetividad absoluta de lo sagrado. Estos dos principios son después dados para su administración a las conferencias episcopales. Es a estas, en realidad, a quienes compete en primer lugar establecer y desarrollar las propias formas de culto, y frente a ellas, el deber de la Santa Sede es confirmarlas. Se invierte así la norma preconciliar por la que sólo la sede romana tenía potestad legislativa en materia de liturgia. De la unidad litúrgica garantizada por la unidad de lengua, de actos y de objetos, se ha pasado a un sincretismo en el que todo es diversificado: lengua, gesto, vestido o canto. Se sigue afirmando la unidad, pero queda sin expresión esta unidad y es por tanto nula. La autoridad romana, garante de la unidad, se pliega y se diluye bajo los impulsos centrífugos de la nueva eclesiología democratizante. O se atiene solamente, como hemos visto, a ir declarando los abusos y, además, ir incrementando el nivel de tolerancia de los mismos, llegando ahora, inclusive en estos últimos tiempos, a declarar lícito incluso la participación de monaguillas, de monaguillos mujeres. Una cosa totalmente impensable, no digamos antes del concilio, sino en los años 80. Generalmente ningún género de sociedad recibe el ser mediante el acto con el que surge la autoridad. Sin embargo, la autoridad es ciertamente la que hace de la multitud de individuos una unidad, reuniendo las múltiples voluntades hacia un único fin. Pero en la Iglesia la autoridad tiene una esencia especial, porque existe a priori de la asamblea, mientras las otras sociedades tienen primero el ser y después expresan por sí mismas su propio gobierno. La Iglesia ni tiene el ser por sí misma, ni se formó su propio gobierno, sino que recibió de Cristo el ser y el gobierno. Más bien, el gobierno, la cabeza, es anterior a la Iglesia, y la Iglesia es un efecto de la expansión de la cabeza. Ciertamente, lejos de identificarse con la Iglesia, la autoridad es sólo una parte orgánica de ella, como se dice hoy, un servicio dentro de ella. Pero por la razón que dijimos, formulada claramente por Cristo, nuestro Señor, en San Lucas 10:16, quien a vosotros escucha, a mí me escucha,
La referencia a la autoridad está implícita en el catolicismo. Se convierte en condición de la unidad de la Iglesia. La preeminencia de Pedro y del ministerio petrino fue siempre considerada fundamento y centro de la unidad. Todo declive de la fidelidad a Roma va acompañado de un resquebrajamiento de la unidad social de la Iglesia. La llaga de la desunión de los obispos, lamentada por Rosmini, está vistosamente abierta en el cuerpo de la Iglesia contemporánea, e incluso se ha agravado. En aquel entonces era un desorden puramente negativo, faltando entre los obispos comunicación y correspondencia frecuentes. La concordia estaba, sin embargo, producida por el nexo común con el romano pontífice. Hoy la discordia tiene el carácter de una disensión y contrariedad en acto. Se multiplican los encuentros, las asambleas, los simposios, las reuniones de las conferencias episcopales, pero los organismos de gobierno en cada nación están escindidos en su seno, como se ve en Holanda, en Estados Unidos o en Brasil, y unos documentos episcopales se oponen a otros, como si en la Iglesia faltase ahora un sensus communis. Tal disenso intestino es el efecto necesario de la separación respecto al romano pontífice, a quien se continúa profesando lealtad voce tenus, pero cuyas enseñanzas se someten a examen y a juicio, como ocurrió con la Humane Vitae, y como se desprende del tratamiento continuo en sínodos particulares de puntos ya solemnemente decididos por la Santa Sede. Hemos descrito también, y siempre alegando exclusivamente hechos y actos oficiales, la debilitación de la autoridad eclesial, sea por efecto de su desistencia, o sea por efecto del espíritu de independencia insuflado en el pueblo de Dios. Prescindamos de las grandes y recientísimas escisiones de la Iglesia rutena, rumana o china, motivados por el rechazo a la autoridad de Roma, y con el propósito falaz de mantener la dogmática y la ética católicas, desvinculándose de la autoridad papal, pretendiendo conservar la unidad después de haber rechazado el principio de la unidad. Prescindamos también de los graves síntomas de independencia manifestados en muchos episcopados con ocasión de las encíclicas papales, especialmente Humane Vitae, y en la crisis precismática de los holandeses que no pudo detener el sínodo extraordinario de aquel episcopado reunido en Roma por el Papa en enero del 80. La desunión emergente por las desviaciones teológicas individuales y de escuelas enteras, la disolución de la catequesis o las disparidades disciplinares de una diócesis a otra no necesitan ser mencionadas. Callamos también la desistencia de la autoridad y la breviatio manus, que ya hemos tratado ampliamente. Es más, parece ser que a las autoridades actuales esta desistencia de ejercer la autoridad coercitiva tiene que ver solamente con los grupos progresistas y modernistas, puesto que a todos aquellos católicos tradicionales siempre tienen bien guardada una espada y una cachiporra para amonestarlos continuamente. Puesto que el declive de la autoridad se presenta siempre en la Iglesia Católica en forma de declive de la autoridad papal, me referiré a una importante modificación en la que se evidenció el debilitamiento de la autoridad romana, cediendo a las instancias de las iglesias particulares que quieren alejar el vínculo de la unidad. La transformación se refiere al gobierno papal y altera el carácter del Sacro Colegio. Como recordó Juan Pablo II precisamente en la investidura de 18 cardenales en el consistorio de febrero del 83, el colegio cardenalicio fue antiguamente el presbiterium del obispo de Roma, y continúa siéndolo, ya que todo cardenal se convierte en titular de una iglesia de Roma, y con la asunción de su propio título viene a formar parte ahora en cierta medida del clero de la diócesis de Roma. Esta incorporación a la Iglesia de Roma comenzó a impugnarla la Iglesia Católica Oriental y a rechazarla después del concilio. Tras los lamentables conflictos de precedencia entre patriarcas orientales no cardenales y los cardenales,
Pablo VI creyó su deber ceder al espíritu de independencia y a las reivindicaciones igualitarias de los orientales, y estableció que sus cardenales no debían ya, para entrar en el Sacro Colegio, entrar en el clero romano, asumiendo el título de alguna iglesia de Roma. La variación, que pasó inobservada para la mayoría, es de gran calado por aquellos días, ya que posterga la base histórica de la institución y altera su estructura, dejando de lado el signo de la romanidad como rasgo principal. La debilidad de la autoridad papal unificadora comenzó con la transferencia a los obispos de facultades que antes estaban reservadas a la Santa Sede, que fuera sancionada en el año 1966. El poder de legislar de los obispos fue después ampliado con una progresiva restricción del romano, recibiendo por último una sistematización definitiva en el nuevo Código de Derecho Canónico. Veamos ahora una sinopsis de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Esta sinopsis se intentó de otra forma en el 20º aniversario del Vaticano II. Como de costumbre, el diapasón de las valoraciones fue recorrido completamente, renovando el sic et non y el alterno movimiento de la Iglesia posconciliar. Dejamos de lado las formas victoriosas del Observatore Romano del 20 de octubre del 82, que en un titular proclama: «Somos el siglo más evangélico de la historia», siendo retomado por el padre Congar el 21 de agosto de 1983, también en Observatore Romano, diciendo: «Nuestra época es una de las más evangélicas de la historia». Vamos a omitir igualmente las afirmaciones denigratorias según las cuales para renovarse la Iglesia debe reencontrar el Evangelio, es decir, ser más evangélica. En el pasado hizo política e hizo la guerra. Vamos a dejar de lado. Ni siquiera hace falta refutar a quien, mientras se registra la decadencia de la práctica religiosa, pretende que esta deserción se corresponde con un crecimiento del verdadero espíritu evangélico. Nos vamos a detener, sin embargo, sobre el juicio formado tras una observación tranquila de los hechos por el cardenal Siri en Renovatio 1982, página 325. El cardenal Siri reconoce que en el concilio algunos tuvieron el propósito de llevar a la Iglesia a vivir al modo protestante, sin tradición y sin primado del Papa. Para el primer fin hizo falta mucha confusión, para el segundo se intentó jugar con el argumento de la colegialidad. El cardenal Siri distingue entre el concilio, que fue un gran obstáculo contra el principio de la disgregación, y las preocupantes vicisitudes del posconcilio, durante el cual comenzó la triste costumbre de avalar ideas particulares con afirmaciones del concilio. La distinción es adoptada comúnmente en los discursos papales y en los análisis de los estudiosos. Entienden mantener así la continuidad histórica de la Iglesia y su interna unidad. Hasta qué punto vale y hasta qué punto no tal interpretación es algo que se desprende de todo nuestro trabajo. La distinción es además rechazada por los que son a menudo acusados de unilateralidad pesimista. En realidad, no padecen tal vicio, ya que son los únicos que captan el sentido profundo de la actual evolución de la Iglesia. Ellos se atienen a la esencia y captan el espíritu del siglo, como hemos dicho, no es un compuesto resuelto de partes separables y cualificables una a una, sino un principio que da lugar a la entidad y a la unidad espiritual de toda una época. No precisamente analítico, sino sintético, es el diagnóstico que del estado de la Iglesia Católica hizo el cardenal Wyszynski, primado de Polonia,
en la homilía del 9 de abril de 1974 en la Catedral de Varsovia. El cardenal Wyszynski describe una iglesia posconciliar con estas palabras: una iglesia posconciliar cuya vida se aleja sensiblemente del hecho del Calvario, una iglesia que disminuye sus exigencias y que ya no resuelve los problemas según la voluntad de Dios, sino según las posibilidades humanas, una iglesia cuyo credo se ha hecho elástico y cuya moral se ha hecho relativista, una iglesia en la niebla y sin las tablas de la ley, una iglesia que cierra los ojos ante el pecado y que teme ser reprendida como poco moderna. Reitero, es el análisis del cardenal Wyszynski, primado de Polonia, en su homilía del 9 de abril de 1974 en la Catedral de Varsovia. Siempre valiente, el cardenal Wyszynski. Incluso el cardenal Ugo Poletti, vicario de su santidad para la urbe, fautor y ensalzador de las reformas conciliares, se encontró forzado a ceder ante la verdad de los hechos y el 7 de octubre de 1984, en el Observatore Romano, decía: en los años del posconcilio, quizás es inevitable después de todo concilio importante, se ha producido en la Iglesia Católica una enorme confusión doctrinal y pastoral que ha llevado a un estudioso fuera de toda sospecha como Rahner a hablar de criptoherejía. Lamentablemente este clima genera una profunda desorientación en los mismos fieles. Es necesario salir de esta situación siguiendo la invitación de San Pablo de actuar la verdad en la caridad. Analizando después los detalles de la decadencia doctrinal, el cardenal Poletti concreta la explicación en el cambio eclesiológico. La concepción de la Iglesia como agregación de las iglesias locales, concepción, añadimos nosotros, promovida por la elevación indiscriminada de la potestad de los obispos en sus propias diócesis y por la consiguiente debilitación de Pedro, es también digno de observación que la consideración parentética del cardenal sobre el origen de la confusión doctrinal no es concluyente. En realidad, la confusión precedía a los concilios, que precisamente se hacían para disiparla, aunque a veces no lo consiguieran, como pasó en Nicea. A Trento, por ejemplo, sucedió una época de absoluta claridad doctrinal y de firme condena en los errores. No hay auténtica reforma de la Iglesia si los esquemas doctrinales son inciertos. Es una peculiaridad del Vaticano II haber generado confusión más que haberla disipado, y la peculiaridad desciende del discurso inaugural, que sustituye el principio de la confutación del error por el del diálogo basado en la mutua confianza. La retractación de los himnos de victoria con los que fue solemnizado el 20º aniversario del concilio culminó últimamente con las declaraciones del cardenal Ratzinger, concedidas para una entrevista y reproducidas en Observatore Romano 9 de noviembre del 84. Que las escamas comienzan a caer de los ojos de los más avisados se desprendía de muchos indicios, pero aunque convenga separar la opinión del cardenal como persona privada de la autoridad que las revestiría si hablase ex officio, las declaraciones arrancan todo velo a la verdad. Dice así el cardenal Ratzinger: los resultados del concilio parecen oponerse cruelmente a las expectativas de todos, empezando por las de Juan XXIII y siguiendo por Pablo VI. Se esperaba una nueva unidad católica y sin embargo se ha llegado a un disentimiento que ha parecido pasar de la autocrítica a la autodestrucción. Se esperaba un salto hacia adelante y sin embargo nos hemos encontrado en un proceso regresivo de decadencia que se ha desarrollado en gran medida precisamente bajo el signo de una apelación al concilio y por tanto ha contribuido a desacreditarlo para muchos. Por consiguiente, el saldo parece negativo. Es innegable que este período ha sido decididamente desfavorable para la Iglesia Católica.
No creo que el concilio pueda realmente ser considerado responsable de evoluciones e involuciones que, por el contrario, contradicen el espíritu o la letra de los documentos. Mi impresión es que los daños a los que se ha enfrentado la Iglesia en estos 20 años son debido más que al auténtico concilio, al desencadenamiento en su interior de fuerzas latentes, agresivas, polémicas, centrífugas. Lo dice el propio cardenal Ratzinger. Cifra la crisis el cardenal en 4 causas. Se ha perdido la fe en Dios, en la Iglesia, en el dogma y en la escritura interpretada por la Iglesia. Es chocante la afirmación de Ratzinger sobre la alteración de la eclesiología, merced a la cual la autoridad de Pedro ha sido debilitada por el indebido reforzamiento de las conferencias episcopales, que además han llegado a destruir la autoridad personal de los obispos. Es necesario volver a conceder a los obispos plena responsabilidad personal. No puedo dejar de recordar aquí este triste hecho que ocurrió con la Conferencia Episcopal Argentina, cuando el ex obispo de San Luis, obispo emérito, Monseñor Juan Rodolfo Laice, tomó la determinación de no ceder ante las presiones y anular aquel pedido de dar la comunión también en la mano. Era la única diócesis de la Argentina que se revelaba, San Luis, y actualmente es, junto con Jerusalén, las únicas en el mundo que se siguen negando a dar la comunión en la mano. Y es por muchos conocidos, por muchos conocida, la opinión que le vertiera en aquel momento quien era el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cuando se suscitó todo este problema, que le dijo: sabé, Laice, así con estos términos, que vos ganaste la batalla, pero la guerra la vamos a ganar nosotros. Así, en estos términos se desenvuelven actualmente los prelados de la Iglesia Católica. Y parece ser que no podemos nosotros poner en dudas, cuestionar lo que ha acontecido en la Iglesia, porque entonces directamente somos tildados de tal o cual fracción, incluso intentados amonestar por las autoridades locales. Pero sin embargo aquí tenemos el discurso nada más y nada menos que de la mano derecha del Papa actual, el cardenal Ratzinger. Le recuerdo algunos pasajes de esta declaración sin igual, Observatore Romano, y la hacía en el año 1984, 9 de noviembre de 1984. Se esperaba una nueva unidad católica y sin embargo ha llegado un disentimiento que ha parecido pasar de la autocrítica a la autodestrucción. Se esperaba un salto hacia adelante y sin embargo nos hemos encontrado ante un proceso regresivo de decadencia. El saldo parece negativo. Es innegable que este período ha sido decididamente desfavorable para la Iglesia Católica. El propio cardenal Ratzinger: ¿no tenemos derecho nosotros, como hijos de esta Iglesia, también a defenderla? ¿No tenemos derecho nosotros, como miembros de la Iglesia, a defender la verdad? Es llamativo que esta desautorización de los obispos, que se da contra el reforzamiento de las conferencias episcopales, donde se diluye la autoridad en definitiva, y se apela a esto, ¿no? La conferencia episcopal es la que aprueba, la conferencia episcopal me dijo, etcétera, etcétera. Decía que es llamativo que esta desautorización de los obispos tenga lugar precisamente en el momento mismo en que se exalta la iglesia local y cuando en las celebraciones papales el obispo local precede al nuncio del Papa, a quien en tiempos seguía. Asimismo, el pensamiento del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe está en consonancia bajo este aspecto en el que vimos con el de cardenal Poletti. Para aportar una prueba de la desunión de la Iglesia en el sentimiento acerca de su propio ser, mencionaremos la obra concerniente a la Iglesia francesa, editada por Desclée en 1982, a cargo de Foix, secretario general de la Conferencia Episcopal Francesa, titulada
el concilio vigente en nuestra historia. Está escrita en gran parte por cardenales y obispos. En la primera parte se contempla la Iglesia postconciliar como un retornar a las fuentes y una refundación sobre su base auténtica y original. La idea del padre Congar de que hace falta enjambar 15 siglos retorna combinada con la aspiración a esa variación de fondo que ya hemos tratado y con la implícita denigración de la Iglesia histórica. La raíz de tal tesis se encuentra en la imperfecta noción del desarrollo de las ideas. Se identifica la idea con uno de sus desarrollos históricos, el de la Iglesia coexistente con el paganismo y de la religión llamada preconstantiniana. Pero como hemos dicho varias veces, la evolución histórica de un principio es cosa distinta del principio. Este se manifiesta históricamente en una sucesión de momentos, siempre reducido a ellos y trascendiéndolos. Para demostrar las equivocaciones del catolicismo en los siglos que se quiere enjambar, haría falta demostrar que dichos momentos contradicen al principio en vez de conformarse a él, y realizarlo, y que hubo durante aquellos momentos un vacuum del cristianismo. La continuidad histórica de aquellos siglos sería del todo inexplicable. No pudiendo apoyar la valoración positiva del posconcilio sobre la estadística de los hechos, el libro en cuestión calla completamente los hechos e intenta recoger lo positivo de la multiplicidad de intentos, incluso fallidos, contemplados siempre como indicio de vitalidad. Es la semiótica descendiente del movilismo propio de la edad moderna, para el cual vale más moverse que llegar y buscar que conseguir, y el valor de la vida se sitúa dentro de la vida misma. Como se presupone que el movimiento postconciliar es conforme al sentido de la historia, este dictamen arbitrario consiente a los autores del libro imbricar los hechos negativos de la general desalación de la religión y de la interna descomposición de la Iglesia en una corriente de optimismo irrealista. Así, en lugar de una inducción histórica, se tiene una proyección de la esperanza humana, tras de la cual se cree reconocer el impulso del Espíritu Santo, cuando no, que ya parece no ser alma de la Iglesia, sino alma del mundo entero. Muchas gracias por este encuentro hoy con esta primera parte de la conclusión de Iota Unum, que seguirá, Dios mediante, en el próximo encuentro y que nos insertará a analizar la crisis de la Iglesia y la crisis del mundo moderno y hacer un paralelismo entre la decadencia del paganismo y la actual decadencia de la Iglesia, la decadencia del influjo social de la Iglesia en el mundo y muchas otras cosas más en este Iota Unum, que es doloroso, en verdad, analizar y ver la realidad que nos toca vivir y que indudablemente no nos puede dejar sin tomar una decisión al respecto. Una decisión que creemos aquí en Radio Cristiandad hemos tomado acertadamente y que tratamos de llevar a usted al conocimiento de esto. A veces se torna un poco difícil de entender. Es que llevamos muchos años ya transcurridos sin que, en definitiva, esto se conociera o sin que las facciones católicas tomaran parte. Hoy es hora de despertar, antes que sea ya demasiado tarde. Hasta el próximo programa.